Bueno, servir es amar. Justamente el Jueves Santo celebrábamos el servicio en el lavatorio de los pies, como el Señor nos enseñó ese valor del servicio. Y justamente nosotros podemos decir, somos testigos de que el Papa Francisco ha sido un servidor incansable a la iglesia, no solamente a la iglesia, al mundo, a la humanidad, a la creación, eh, a, al- a la política, porque ha servido de mediación, ha llevado orientación, mensaje a tantos líderes mundiales que lo respetaban. Por eso, prácticamente la gran mayoría de los líderes mundiales de presidentes van para allá a su funeral. Un hombre de Dios, el Papa Francisco, cuando la gente muere, en este caso no muere, ha partido a la casa del Padre, pero pues somos testigos en un pontificado no tan larguísimo, no tan largo, pero de un tiempo prudente, con medio de sus achaques, como el Papa Francisco supo llevar la cruz del sufrimiento, de la enfermedad. Lo quisieron presionar algunos sectores que no lo querían a que renunciara y no renunció. Y tanto fue así que todavía el Señor le da la gracia de que ya casi las últimas horas se presenta ante el público, se despide prácticamente. O sea, qué cosa tan interesante. Ese gesto de un hombre que está ya sufriendo al nivel que él estaba y, y que prácticamente nadie le hubiera dado una autorización dentro de su médico y su personal para que hiciera lo que hizo. Pues bueno, un hombre que sirvió hasta el final, como, como Jesús que nos dio lo último que tenía en la cruz, la última gota de sangre y de agua, ahí traspasado, brotó de su corazón. Así, el Papa Francisco fue un servidor de la iglesia y de la humanidad, como decíamos, y dio lo último, el último, hasta su último suspiro ahí. eh, y qué buen día, celebrando la Pascua de Jesús, justamente, todavía parece que a la hora que él falleció, pues aquí por lo menos en nuestro país era el domingo, en el horario. Entonces, eh, la madrugada de amanecer el lunes, pero aquí en nuestro país era todavía el domingo. Entonces el Papa Francisco, un profeta del siglo XXI. Es difícil ser profeta en el siglo XXI. Siempre ha sido difícil, por lo menos para los verdaderos profetas, porque los falsos profetas, eso se puede hacer en cualquier tiempo, sin riesgo o con muy pocos riesgos. Pero ser un verdadero profeta, fíjense que tan profeta que visitó muchos países de peligro, incluso donde le recomendaron que no fuera, eh, por allá por Medio Oriente y por África y por tantos lugares, por Asia, pero visitó lugares donde le recomendaban que no fuera. Él no tenía miedo. Un hombre tan cercano al pueblo, especialmente al pueblo pobre, a los humildes. Ese fue su, su bandera, esa fue su bandera desde toda su vida. Eso no fue por cuando llegó a Papa, no. Eso no se llega de la noche a la mañana. Así vivió lo que dan testimonio de él como sacerdote, como obispo y arzobispo en Buenos Aires y entonces como papa. eh, un, un hombre humilde, ese gran servidor como estamos apuntando, hombre de Dios y profeta de nuestro tiempo. Yo tengo un libro que se llama La Iglesia del siglo XXI y es muy interesante y justamente esa iglesia del siglo XXI, para nosotros es la que el Papa Francisco ha impulsado, ha querido y él nos ha dejado como legado para que su pensamiento, sus escritos, su, su cercanía con los más humildes,
fíjense el último gesto que hizo, el último dinero que tenía, lo dejó ahí como un testamento para los presos, un grupo de presos. A los presos fue a lavarle los pies a la cárcel cuando podía todavía, en más de una ocasión. Qué interesante todo este testimonio para nosotros. Pedro en estos días suele repetir en sus discursos, nosotros somos testigos. Y a veces aparece hasta 2 veces y 3 en la lectura de los hechos. Nosotros somos testigos. Bueno, nosotros los católicos y hasta, como les decía, los no católicos son testigos de que ha sido un personaje histórico, un reformador de la iglesia, pero reformador de la iglesia siguiendo la línea del Vaticano II, que estaba muy como opacada, porque desde tiempos, ya hace muchos siglos, varios años, no siglos, cuando yo era estudiante, yo recuerdo que con el tema de la teología de liberación, que los estudiantes de ese momento, esa era una euforia y una cosa, y todo lo que salía, lo leíamos sobre eso, era impulsando la iglesia, la, el Vaticano II y Medellín, documentos de la iglesia, pero el Papa Francisco, sin salirse de lo suyo, fue un reformador de la iglesia en ese sentido, de tratar de hacer retomar esa línea inspiradoras de, del Vaticano II, reformar la iglesia, no como han querido hacer algunos en la historia, que reformarla era como querer desbaratarla o hacerla suya, la propia, y a imagen suya. Un reformador de la iglesia, son muchos los calificativos que le podemos dar a él, pero a mí me gusta ese de un reformador de la iglesia, el hombre de Dios y el gran profeta, que tomó muy en serio el tema de la defensa de la vida y de la creación. Ustedes saben que la Laudato Si, incluso existe un movimiento eclesial que se llama así, Laudato Si. Esa, esa exhortación apostólica que con esa preocupación por lo que es el deterioro de la vida, de la creación, del medio ambiente, la contaminación, en fin, la deforestación, el tema del agua, que el agua, hasta hay quienes dicen que en algún momento el agua podría ser el motivo de una guerra, porque quién la tiene y quién no la tiene. En fin, todo lo que son estos problemas del cambio climático. Bien, entonces el Papa Francisco, ahí, eh, en esa exhortación, pues nos ayudó a tomar conciencia de la necesidad, de los abusos que se toman, que se hacen contra la creación. Y hay incluso países como que, por supuesto, que estaban en desacuerdo de eso porque son de los que más explotan. Y la Amazonía, hay un documento que se llama Querida Amazonía, eh, defendiendo ese patrimonio, no solamente de los que viven por ahí, sino de la humanidad, porque es como un pulmón, pero lo han ido mutilando. En fin, que esa defensa de la creación, que tiene que ser una preocupación de todos, no solo de la iglesia, de todos. Hay muchos temas ahora que hay muchos defensores, ¿verdad? Pero como que no hay una protesta así por los abusos que se cometen contra la creación. Está por ejemplo, con el tema de la migración, ahora hay mucha gente que se manifiesta y que están haciendo ruido, pero yo sí soy testigo de que hay gente, pero no hacen tanto ruido como los que hacen marchas y cosas, lo que reforestan, que defienden, que denuncian, porque ese es otro tema. Pocas veces se denuncia a los depredadores de los bosques, de lo, lo que les roban a los ríos, las piedras, el cascajo, la arena. Yo recuerdo hace muchos años, en un campo de San Francisco de Macorís, lejano, que un grupo de mujeres le estaban robando al río. Entraban camiones y camiones
sacando las piedras del río y la arena. Y un día se dejaron las cocinas, las mujeres, los hombres dejaron los conucos, dejaron que subieran todos los camiones y, y fueron y le derribaron árboles, le hicieron obstáculos para que no pudieran irse. Bueno, hicieron una cosa buena y una mala, porque entonces si tumbaron árboles ya, para eso era malo. Pero bueno, hay que buscar las maneras, tal vez, y ojalá que no sea con violencia, de defender la creación, porque esa gente que yo digo era porque lo estaba perjudicando a ellos, a su río. Pero que aunque uno no viva ahí ni sea su río, hay que defenderlo. Bueno, el Papa Francisco fue un gran defensor de la creación, de la vida, y un profeta para denunciar, como les decía. En estos días, si uno leyendo los Hechos de los Apóstoles, como empezamos el programa comentando, uno encuentra ese papel profético ahí, especialmente de Pedro en su discurso, denunciando lo que estaba malo, lo que habían matado a Jesús y el sistema de la religión judía y del imperio romano, que lo estaban denunciando. A la vez que anunciaban esa buena nueva de la resurrección, denunciaba lo que a los responsables. Bueno, ahora nosotros tenemos que hacer eso. El Papa Francisco era en eso ese profeta que denunciaba a los responsables de estas cosas que atentan contra la vida. El otro tema, hay muchos temas que se pueden apuntar como que eran la bandera del Papa Francisco, pero el otro tema es la paz, la paz como una prioridad para él, la defensa de la paz en la creación. Entonces por eso lo encontrábamos mediando entre tantos conflictos, reuniéndose. Los líderes, se reunió con gran parte de los principales líderes políticos y religiosos del mundo, eh, buscando la paz. La paz, pues, contra la guerra, por supuesto, la paz como un derecho de la humanidad, un defensor de la paz, por supuesto. El mismo nombre de él, de Francisco, que lo toma de San Francisco, era un profeta de la paz. Bueno, ese era un tema, una prioridad para él. eh, Partió de este mundo precisamente todavía en momentos de guerra en algunos lugares. Y miren qué contradicciones. Hacen acuerdos de paz entre los que están involucrados en eso. Y inmediatamente, el mismo día, la misma semana, van y atacan y hacen violencia y hacen destrucción y hacen muerte. Eso ha ocurrido en Ucrania, en estos días eso ha ocurrido en la Franja de Gaza o en otros países, más que ahí, que son socios, aliados de los palestinos. Entonces los judíos han hecho eso. De manera que eh, hay que recordar al Papa Francisco y darle gracias a Dios por eso, por ser ese defensor de la paz, incluso no solamente a nivel político, sino que incluso a nivel religioso. Fíjense que fue un hombre que buscó la, com- la armonía entre los creyentes, incluso de otras religiones, de otras denominaciones no cristianas. Bueno, en fin, que es un modelo, fue el Papa Francisco. Y entonces, demos gracias a Dios. Yo digo en estos días que doy gracias en cada Eucaristía. Oramos por Él, pero el motivo principal creo yo que es dar gracias por esta vida tan fructífera, tan fructífera para la iglesia, para la humanidad. Un hombre que superó, era un jesuita, pero él no sé, y son gente que tienen generalmente capacidad de pensar, la mayoría de ellos, ¿verdad? Y él la tenía. Pero no se limitó a eso, sino que era un hombre universal. Eh, Así que precisamente mañana hay una misa aquí en la catedral a las 10 que venimos, invitamos a todos los que puedan a integrarnos a dar gracias a Dios. La Eucaristía es una acción de gracia y creo que dar gracias a Dios por esta vida, por esta misión, por todos los aportes que hizo la iglesia, como les decía, en esos temas de la defensa de la vida, de la paz como una prioridad, de los derechos de la gente, de todo de la defensa de lo más, de lo que no tienen voz, como decía
el- la voz de los que no tienen voz, como decía Puebla, el documento de Puebla. Así que es un motivo para eso, para dar gracias al Señor. Los invitamos entonces para que nos sigamos unidos en la oración. Y sobre todo, nuestra oración por nuestra iglesia. Ahora hay muchas especulaciones, mucha manipulación de las informaciones. A mí me indignó leer en estos días que incluso hay casas de apuestas en el mundo jugando con el tema del papado, de apostando, casas de apuestas para apostar quién, de dónde será el papa y qué nombre va a tomar el papa. Vaya usted a ver qué cosa tan pagana, esa, tan descabellada. Coger un tema de la iglesia, un tema universal, como para hacer propaganda malsana como esa. De por sí, los juegos de azar son una peste para este mundo. Y entonces, más aún, querer utilizar eso para esos fines. Y lo están haciendo, lamentablemente, como hacen con un deporte, óigame bien, que es rebajamiento. Como hacen con un deporte, se apuesta a la pelota. Aquí hay gente que apuesta hasta las carreras de perros, que, que son de otro país, de caballos, de lo que sea. No, a mí me choca eso, que eso esté tomado por los paganos, ese tema, para, para manipular y entonces, y hay intereses políticos, incluso hay intereses religiosos y hasta dentro de la iglesia, porque el Papa Francisco tenía muchos detractores, tenía mucha gente que le llevaba la contraria, que lo enfrentaba, que le desobedecía. Entonces, bien, entonces mantengámonos unidos en esa oración. Como decía, dando gracias a Dios, pero orando por nuestra iglesia en esta coyuntura, para que, como el Espíritu Santo nadie lo puede manipular, para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a que surja ese Papa que necesita la iglesia y que necesita la humanidad, no solo la iglesia, la humanidad. Bueno, vamos a despedirnos con una canción y deseándole una feliz Pascua y que el Señor nos siga animando y guiando con la fuerza de su Espíritu Santo. Reciban la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.